Buenos días, padres de familia. Bienvenidos a nuestra escuela de padres. Ustedes saben que nosotros más o menos cada mes, cada 2 meses estamos haciendo estas actividades de escuelas de padres con el fin de fortalecer los vínculos y las dinámicas en el núcleo familiar. Bueno, hoy nos acompañan, pues como siempre, nuestra psicóloga de apoyo, Laura Alejandra Triana, y nuestras psicólogas practicantes, Josiane y Dayana. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de los valores y la comunicación en la familia. Entonces, no sé si ustedes quieran decirles algo antes de que entremos en el tema. Juanita, darle la bienvenida a todos nuestros padres, recordarle que estamos aquí a través del canal de YouTube Actividades Policarpo para que por favor los que todavía no nos siguen, nos sigan y no se puedan perder de todas las actividades que realizamos desde el área aquí por el canal de YouTube. Sí, señora, es importante que nos sigan. Además, no sé, Yosiani, si les quieras hablar un poco sobre la fanpage para que también ellos se vayan involucrando en el tema. Buenos días, padres de familia. Estas nuevas plataformas para tener más acercamiento y más contacto con ustedes. Entonces, allí encontrarán mucho contenido informativo sobre diferentes temas para fortalecerlos y que ustedes también se informen. Recordar que la fanpage es de orientación Policarpa, ¿cierto? Está como... Sí, señora, ustedes la encuentran como orientación escolar POLA. Así la pueden encontrar. Y igualmente la institución está manejando una página web que también es sobre orientación escolar y allí pueden encontrar muchos temas enfocados en las etapas y los procesos de los estudiantes. Son herramientas que hemos construido, que se han construido desde el área de orientación con el fin de fortalecer pues todas aquellas inquietudes. Entonces, la próxima semana a sus WhatsApps les estarán llegando como los links para que puedan ingresar y hacer partícipes de estas actividades. No sé, Dayana, si quieras decirles algo a los padres. No, que pues este es un espacio que se crea para ellos y pues para que estén enterados un poco de los valores a continuación y cómo se deben tratar y manejar con los niños que tenemos en casa y pues todos los que nos rodean. Sí, señorita. Bueno, mientras Dayana vuelve a conectarse, esto pasa con la virtualidad, entonces vamos a entrar en materia. Entonces, vamos primero con qué, Laura. Tema muy interesante, yo creo que es de vital importancia, Juanita, porque vamos a hablar de la comunicación, cómo como padres de familia nos estamos comunicando con nuestros hijos y cómo también es importante todo el tema de los valores a nivel familiar y para fortalecer esos procesos también. Recordemos que la familia es la base fundamental de nuestros niños y a través del ejemplo ellos también realizan todos sus procesos. Entonces, es importante cómo como padres de familia nos estamos comunicando con ellos y por eso me parece tan interesante el tema que vamos a tratar el día de hoy, Juanita, sobre la comunicación y los valores. Sí, señora. Entonces vamos a entrar en materia y vamos con nuestra primera actividad. Entonces vamos con nuestra primera actividad en donde vamos a hablar sobre 3 valores importantísimos. Y pues no sé si Josiane y Dayana nos quieran agregar algo más o vamos directo a la actividad. En el video ustedes van a encontrar la explicación de qué son los valores, donde nos enfocaremos en 3 valores principales que son el respeto, la tolerancia y la comunicación. Y da igual cuál es el papel y la importancia de estos valores en cada uno de los contextos de los estudiantes. Buenos días, padres de familia. El día de hoy abordaremos un tema muy importante y son los valores. Yo soy Josiane Arteaga, practicante de psicología, y mi compañera Dayana Barco, que me acompaña el día de hoy. Iniciamos entonces con la definición de qué son los valores. Y los valores son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo con el fin de alcanzar un beneficio global como sociedad. Estos son principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona. Es importante saber que los valores son universales porque pueden variar según las culturas o las naciones. Son perdurables porque trascienden y duran en la memoria del individuo para siempre.
y son inalienables, es decir, son fundamentales y no pueden ser negados a ninguna persona. Hoy resaltaremos 3 valores muy importantes siendo estos los siguientes. Entonces, iniciamos con el respeto. Este permite que el ser humano pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. El respeto es un valor muy demandado en nuestra sociedad. Esto quiere decir que las personas debemos ser educadas y saber cómo tratar a los demás. Seguimos con el siguiente valor, que es el de la comunicación. Bueno, en este valor de la comunicación se sabe que pues es un proceso muy importante para el ser humano. En este caso pues es por el medio o mediante el cual nosotros entablamos una conversación con otra persona, teniendo en cuenta los contextos, y acá se evidencia que para uno entablar una conversación con otra persona se debe de haber un emisor y un receptor para poder tener una finalidad y un mensaje coherente o una interacción coherente con la otra persona. Entonces, pues se sabe que este valor es indispensable, ya que pues es una herramienta para una buena convivencia en todos los contextos que nos rodeamos. En este caso, pues tenemos que resaltar que existen varios tipos de comunicación, pero en este caso estamos hablando como tal de la mamá de los pollitos, por decir así. Entonces, también encontramos la tolerancia. Se sabe que la tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia las ideas del otro. Si, digamos, el otro piensa diferente o si el otro tiene unas creencias diferentes, unas conductas diferentes, no tenemos por qué juzgarlo porque no todos somos iguales. Por eso cada persona tiene su misma cultura, su misma creencia, su mismo, como les decía anteriormente, tienen sus propias ideas. Entonces, en vez de juzgar, debemos es como tratar de llegar a un común acuerdo, no haciendo menos las ideas que el otro tiene, ni tampoco las excluyendo las que yo tengo, sino llegando como a un común acuerdo y dejando las dos partes en una sola, o sea, integrándonos todos en una sola. Ahora abordaremos la importancia de los valores en los diferentes escenarios del estudiante, que son los que ustedes están viendo en pantalla. Entonces iniciamos con el colegio y acá los valores escolares son aquellas normas y conductas que orientan a los niños en su etapa escolar. Asimismo, los valores de la escuela se consideran como creencias que le permiten al estudiante tener un comportamiento adecuado en su entorno social. En otras palabras, tienen el fin de contribuir en la orientación del comportamiento de los estudiantes desde temprana edad, llevándolo pues hacia su crecimiento social y su realización como persona. Cabe resaltar que la importancia de los valores cae en la responsabilidad principal de la comunicación de la familia hacia sus hijos. Es decir, es una responsabilidad principal de los padres comunicarle a sus hijos y enseñarle a ellos en casa los valores, porque las instituciones educativas son unos auxiliares únicamente que apoyan esta tarea en esta tarea a los padres de familia, ¿sí? Entonces ahora abordaremos la importancia de los valores en la familia, porque permiten pues estos el establecimiento de comportamientos y de también actitudes a los que se pone en un lugar de importancia. Estos son inculcados por los padres de familia, quienes son su agente principal. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que los padres de familia deben buscar una forma fácil o una forma más accesible para enseñarle a sus hijos el valor y la importancia de cada uno de estos valores. Es decir, tienen que tener en cuenta que ustedes son el modelo principal para sus hijos y los estudiantes a esta edad, en su edad inicial, ellos aprenden por observación, es decir, replican lo que ellos ven.
Continuamos entonces con el desarrollo integral. Bueno, entonces en este caso el desarrollo integral se trabajan con gran importancia el relacionarnos con los demás. Entonces, por lo tanto, los valores más resaltados en este, pues es la ética, el respeto, la responsabilidad, el autocontrol en los contextos y la empatía, y entre otros. En este caso también abarcamos que implica considerar que las dimensiones cognitivas, emocionales y sociales se trabajan mucho también teniendo en cuenta en que es en el contexto en el que nos rodeamos y los comportamientos actúan de acuerdo a lo que nosotros queremos expresar. Entonces, pues es aquí donde se resalta la importancia de los contextos y de la sociedad. Con los amigos, se sabe que con los amigos se trabajan los valores más notables que se trabajan con los amigos, perdón, es la confianza, la tolerancia, el amor, el respeto, entre otras. Entonces, pues se tiene en cuenta de que el amigo es el que ayuda a crear y desarrollar una serie de habilidades que permiten relacionarnos con otras personas e integrarnos a una sociedad. En este caso, los amigos juegan un papel muy importante teniendo en cuenta de que los que son buenos amigos siempre dicen, lo estás haciendo mal, eso no se debe hacer, si lo vas a hacer, hágalo así, modifíquelo así. O sea, le ayuda a uno como a ver lo que uno está haciendo inapropiadamente y sin querer. O sea, digamos, cuando un ejemplo de estos es cuando dice, me voy a hacer un piercing en el ombligo, mi mamá no se va a dar cuenta, no va a pasar nada. Entonces el amigo que es consciente de que a futuro ella ya no lo va a querer y que eso le va a dejar una marca porque no se va a borrar ni se va a esconder, sino que va a quedar ahí y le va a decir, no lo haga porque se puede arrepentir en el día de mañana y su mamá lo va a regañar, lo va a castigar por algo que usted después se vaya a arrepentir. Me refiero a que esos son los buenos amigos que lo hacen a uno como reflexionar y tener una autocrítica de uno mismo. O sea, por eso se dice auto, porque es que uno a veces toma decisiones a la ligera y no piensa en lo que pueda suceder después. Entonces, pues esa persona es la encargada de hacernos como abrir los ojos y también de trabajar y fortalecer los valores que tal vez están por ahí como que sueltos y no están muy apropiados como debe ser. También pues en la sociedad encontramos que los valores en la sociedad tienen como finalidad contribuir al comportamiento de los seres humanos y desde la temprana edad, teniendo en cuenta de que la importancia de los comportamientos de los padres de familia y de los docentes, teniendo en cuenta de que los niños a esta edad tienen unas conductas repetitivas y ellos todo lo que ven lo apropian de una manera eficaz. Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta de cómo nos expresamos, de cómo son nuestras actitudes, de cómo son nuestros valores en los diferentes contextos en los que nos relacionamos y teniendo en cuenta de que esto el niño no lo va a aprender y se lo va a olvidar, no, porque es que el niño lo que aprende se le queda, nunca se olvida. Por eso dice un dicho que lo que se aprende no se olvida. Entonces hay que tener cuidado con los comportamientos y las conductas inadecuadas en frente de los niños. Dicen los mitos, los tabús, que los niños en esa edad son como una esponjita. Entonces todo lo que aprenden se les queda y ellos lo guardan de una manera muy receptiva. Entonces, por favor, pues invita también a tener en cuenta de que pensemos antes de actuar y tengamos cuidado con lo que hacemos en frente de nuestros hijos. En este caso, el ser único, pues se hace referencia a que los valores inculcados en los diferentes contextos, en este caso, pues ya sea el familiar, el escolar y la comunidad, entre otros, se emplean de manera individual, permitiendo evidenciar unas buenas bases de enseñanza y valores aplicándolas en medio donde se rodea. En este caso, pues es de que el niño de manera autónoma debe saberse comportar en los diferentes contextos y es aquí la importancia de enseñarle al niño de que no todos somos iguales porque todos somos diferentes. Si fuéramos iguales seríamos todos lo mismo, o sea, aprenderíamos todos de la misma manera y no es así. Cada niño tiene una manera de aprender, cada niño tiene una manera de apropiar y cada niño tiene una manera de expresarse. Entonces, en este caso, lo que se le enseña al niño son unas buenas bases para que él aprenda a aplicarlos teniendo en cuenta en el contexto en el que se encuentre. En este caso, cuando un niño le dice, o un niño va a misa
el niño sabe que tiene que comportarse de una manera adecuada, tiene que saber que hay respeto por el padre que está hablando, hacer silencio, son diferentes conductas y diferentes contextos. En este caso, pues se tiene en cuenta de que hay que enseñarlos a ellos a seleccionar qué valores se deben implementar en cada proceso, teniendo en cuenta de que su conducta debe ser la adecuada. Padres de familia, es muy importante que, como ya se mencionó en el video, ustedes tengan en cuenta que inicialmente los valores se inculcan desde casa. En la institución lo que se hace es reforzarlos, ¿sí? Ustedes desde casa, a través de diferentes actividades, o pues como bien se ha venido mencionando, ustedes son un ejemplo para ellos. Entonces, desde estas formas, ustedes le enseñan a sus hijos los valores, la importancia de ellos para ya más adelante, entonces ellos mirar cuál es la forma más adecuada de ponerlos en contexto y pues como se mencionó en la institución lo que se hace es reforzarla. Sí, teniendo en cuenta lo que mi compañera Josiani cabe resaltar la importancia de los actos y las actitudes que nosotros tengamos frente a esto, teniendo en cuenta que nosotros como padres de familia somos los modelos y los ejemplos a seguir de los estudiantes y de nuestros niños. Entonces, he aquí la importancia, como lo decía Josiani, de que los niños adquieren los valores y adquieren estos como su primera etapa en la casa, o sea, el primer proceso que ellos conocen o contexto con el que ellos se rodean es en la casa y ya se vienen a fortalecer como tal dentro de la institución o los demás contextos en los que el niño se relacione. Listo, bueno, una vez terminada la reflexión de Josiani y de Dayana, es muy importante también que ustedes conozcan los valores y la comunicación en la familia, y para eso vamos a entrar en materia como de Juanita y vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación y cómo esa comunicación es la base fundamental para las relaciones con los integrantes de nuestra familia y cómo esto determinará cómo nuestros hijos también se van a comunicar con los demás. Entonces vamos a dar paso y vamos a iniciar con este tema tan interesante que les tenemos preparados el día de hoy. Mientras Juanita proyecta, vamos a recordarle a nuestros padres de familia que el link de asistencia lo pueden encontrar en la parte inferior en el chat para que por favor no olviden diligenciarlo. ¿Ya se está viendo? Sí, señora, listo. Listo. Entonces, como bien decía Laura, hoy nos vamos a centrar, y como ya lo hemos visto desde el área de orientación, lo que nos habían mostrado nuestras estudiantes, las practicantes, vamos a hablar sobre los valores y la comunicación en la familia. Y para ello, pues, nosotros acá nos preguntamos qué estamos enseñando y cómo nos comunicamos con nuestros hijos. ¿Cómo llegamos nosotros a relacionarnos con ellos? A veces es muy difícil esta situación o dar respuesta a cómo nos comunicamos, porque a veces hablamos, pero no nos enteramos de lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos. Es por ello que decimos que comunicarnos de forma asertiva con quienes convivimos diariamente es la base de una buena relación familiar. Y esa base, como ya lo hemos visto, está direccionada o está construida desde los valores. Y esos valores se interrelacionan con la comunicación. Y dentro de los valores encontramos, Laura. Sí, dentro de los valores está el respeto y yo creo, Juanita, que toda esta parte está direccionada a cómo como padres de familia nosotros enseñamos ese respeto por el otro, ese respeto hacia las diferencias, hacia las culturas. ¿Qué estamos enseñando realmente a nuestros hijos y cómo a través del ejemplo estamos también trabajando todo el tema de valores que es fundamental y son los pilares encargados de orientar e influir también directamente en la educación de nuestros hijos? Entonces, por eso vamos, yo creo que reforzar también un poquito, porque ya Josiani y Dayana en el video anterior también los hablaron, entonces vamos también a reforzar y pues por eso es importante el respeto y cómo lo estamos enseñando
a nuestros hijos. También hablamos pues del compromiso. Yo creo que los valores, no sé ustedes si piensan igual que yo, no sé, están todos direccionados desde el respeto, ¿no? O sea, para mí el respeto es uno de los más importantes. Y el compromiso es esa relación que yo voy construyendo con el otro, teniendo en cuenta las diferencias y cómo yo estoy sumergido en esa relación de comunicación y de familia. La honestidad. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos a ser honestos, a poder con el ejemplo reflejar? Muchas veces decimos, Julián, no digas mentiras, pero vienen y nos buscan y decimos, Julián, diga que no está, no estoy, diga que no estoy. ¿Cómo a través de ese ejemplo estamos involucrando? Y Juanita, yo creo, y no sé si ustedes también piensan igual, en la manera que reflejamos y enseñamos o comunicamos, esa misma manera nuestros hijos van a imitarlas y a través de esa imitación se van a comunicar con el otro y van a enseñar a otro lo que le están enseñando en su hogar. Sí, señora. Hablamos de la igualdad y acá la igualdad no es darles a todos por igual, como dicen por ahí, sino reconocer las diferencias que cada uno de, por ejemplo, de nuestros hijos tiene y ser coherentes y darles a cada uno ese tiempo y esa dedicación en cuanto a lo que la comunicación se refiere. Darle a cada uno o fortalecer el rol que tienen dentro del núcleo familiar. La igualdad es pensar que todos tenemos derechos, todos tenemos deberes y que todos tenemos que cumplirlos. Eso hace que una familia se construya y esté andando siempre. Es decir, si todos y cada uno de nosotros contribuimos con un granito de arena, contribuimos con una labor, con un rol dentro del núcleo familiar, todo se va dando de una manera muy fluida y vamos a tener un núcleo familiar, un sistema familiar que va a fortalecerse diariamente. Y vamos a hablar también de otro valor muy importante que es la amistad y es ese afecto también desinteresado hacia el otro que está construido a través de la base de la reciprocidad y cómo me socializo con el otro, cómo yo puedo generar, cómo yo puedo permitir ayudar y ser solidario con la otra persona que me rodea. Sí, señora. La empatía, uy, qué valor tan importante, y es reconocer al otro, reconocer las emociones del otro, reconocer las dificultades que tiene la otra persona, entender que no somos, o sea, que cada uno vive su vida de manera distinta y no por ello debemos recriminarlos o hacerlos a un lado, sino reconocer sus fortalezas y sus dificultades. Entonces, la empatía nos habla de comprender las necesidades de las otras personas. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Y sobre todo en el núcleo familiar, comprender que cada uno de nuestros hijos tiene una necesidad diferente, tiene unas situaciones de vida diferentes y comprende el mundo de una manera distinta y debemos estar allí, como decimos, con compromiso, con respeto, con honestidad para apoyarlo y brindarle como ese acompañamiento en las decisiones que él toma. Y vamos a hablar del amor y este sentimiento o este valor que nos conduce a tener una vida, ese sentido a nuestras vidas, cómo estamos expresando a nuestros hijos constantemente cuando se levantan, le decimos que los queremos, que nos sentimos orgullosos de ellos. Realmente estamos mostrando ese amor a nuestros hijos desde el hogar y cómo a través de él podemos generar diferentes cambios en ese proceso también, no solamente educativo, sino en todo el proceso de desarrollo de nuestros hijos. Laura, acá es muy importante decir que nosotros sabemos que ustedes aman profundamente a sus hijos, pero a veces es bueno decirlo, ¿no? A veces es bueno decir, mi amor, te amo, porque a veces lo damos por sentado, o sea, creemos que todo el mundo lo entiende, que todo el mundo lo sabe, pero a veces para el niño es importante escucharlo, ¿no? Por eso la importancia de la comunicación. Ay, hablamos de la responsabilidad. Fue mágica. Y la responsabilidad nos da cuenta o nos habla de la importancia de enseñarles a nuestros hijos y de ser coherentes, como lo hemos hablado con los demás valores, en lo que
en el ejemplo que estamos dando. Ser responsables es que ellos entiendan que dentro de sus roles, dentro de sus actividades, tienen unos compromisos y esos compromisos deben cumplirlos, deben ser respetuosos y deben ser responsables consigo mismo y con los demás. No sé, Laura, si se me queda algo ahí. No, Juanita, yo creo que, y lo que tú decías al inicio, el respeto es el pilar fundamental y a través de él es importante, Juanita, y yo creo que suena repetitivo, pero creo que la familia es esa base fundamental que permite que nuestros hijos tengan esas bases para poder enfrentar las diferentes situaciones que se pueden presentar durante la vida y generar esas estrategias que permitan darle solución de manera asertiva a cada una de esas situaciones. Sí, señora. Laura. Por eso es importante y hablamos de la comunicación y cuando hablamos de la comunicación vamos durante esta presentación también a hablar de unos aspectos muy importantes y es que podemos encontrar esa expresión verbal. No solamente aquí en esta comunicación es cuando nos comunicamos a través de las palabras, de lo que decimos, de lo que sentimos y cómo lo estamos comunicando, ¿no, Juanita? Porque muchas veces no somos tan asertivos al momento de transmitir ese mensaje a nuestros hijos o de resolver ese mensaje, esa dificultad, a través del diálogo y de manera asertiva, a través de ese valor de la empatía, de ponernos en el lugar del otro y de comprender qué pasó para que se esté desencadenando esa situación. Sí, señora. Entonces, hablaba Laura de la expresión verbal y de la expresión no verbal vamos a hablar y es esas expresiones o esas, cuando nosotros hablamos con el cuerpo, ¿no? Entonces, la expresión no verbal son los gestos, son las mímicas, todo lo que nosotros representamos con nuestro cuerpo y que mostramos. Es decir, nosotros a veces podemos decir, te quiero, pero estamos haciendo a un lado a la persona con nuestros actos y con nuestros movimientos. Entonces, la expresión no verbal da cuenta de cómo nosotros, con nuestras emociones, con nuestras actitudes y cómo demostramos con nuestros gestos la comunicación con el otro y le permitimos al otro acercarse. Es como lo que estamos viendo acá en la radiografía o en la imagen que dice, no estoy enojado, pero está gritando. Y su actitud, o por ejemplo, muestra los puños y todo eso, está siendo agresivo. Esa es la expresión no verbal. Bueno, y vamos a hablar de un elemento fundamental en el momento de comunicarnos y es del emisor. Y el emisor es esa persona que emite o que quiere decir algo a otra persona. Entonces, ese emisor, ¿cómo comunica ese mensaje? Y lo decía Juanita, y aquí estamos hablando de unos aspectos muy importantes y es, debemos tener el cuerpo y nuestra mente alineados al momento de poder expresar una idea o un mensaje para poder solucionarlo de manera asertiva. Entonces, el emisor es esa persona que emite ese mensaje. Y tenemos un receptor, ya que hay un emisor. Entonces, el receptor es el que recibe el mensaje. Es la otra parte que está escuchando o que está percibiendo lo que el otro le quiere comunicar. Y finalmente tenemos ese mensaje y es, entonces creo que aquí juega una parte muy importante, ese emisor y receptor, porque dependiendo de cómo ellos se comuniquen, ese mensaje va a llegar de manera asertiva o simplemente se va a distorsionar y eso es el punto de partida para generar una estrategia o un diálogo a la solución de esa dificultad que se esté presentando a nivel familiar o en el colegio o en el momento en el que estemos. Laura, y por eso es importante la escucha activa. Papitos, la escucha activa es poder poner todo de nosotros, desde la expresión verbal, no verbal, de estar con la actitud para escuchar al otro.
La escucha activa da cuenta de que yo no solamente estoy escuchando, sino que estoy poniendo cuidado a lo que dicen. Es decir, que comprendo ese mensaje, que estoy atento a lo que me están diciendo, que estoy disponiendo mi tiempo para que esa comunicación sea clara, fluida y que tenga una consistencia, una coherencia para todos los miembros del núcleo familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi hijo me está contando algo, pero yo estoy pegado al celular, estoy viendo televisión, o estoy hablando con otra persona y no le pongo cuidado a lo que él me está diciendo, no estoy haciendo una escucha activa. La información se pierde. Ese mensaje no llega al receptor como debería llegar. Mientras que si mi hijo me está diciendo algo y yo dejo el celular a un lado, apago el televisor, me pongo y lo miro, escucho lo que él me dice, pues el mensaje es diferente y la actitud va a cambiar y mi hijo va a sentir que yo le estoy poniendo todo el cuidado y la atención que él se merece. Entonces ya la dinámica de relación entre padres e hijos va a cambiar, porque él va a sentir que es importante para ese papá. No quiero decir que no lo sea nunca o que no se lo hayamos demostrado. Lo que pasa es que a veces con esto de las tecnologías, a nosotros nos hablan y nosotros estamos con el celular en la mano o estamos viendo algo o estamos pendientes de otra cosa con tantas situaciones que suceden y nuestros hijos sienten que no son importantes. Entonces es importante esa parte de la escucha activa. No sé, Laura, si hay algo más por acá. Y yo creo, Juanita, y ahí lo que tú decías es importante, muchas veces por las ocupaciones, de pronto tuvimos un mal día en el trabajo y al momento de generar esa comunicación, entonces no somos, esa comunicación no es muy fluida, por eso es muy importante que a ustedes no se les olvide esa pregunta que nosotros hacemos ahí, es qué estamos enseñando y cómo nos estamos comunicando con ellos. Y recordar que la familia es el pilar fundamental para ese desarrollo de nuestros hijos. Sí, señora. Por eso vamos a ver a continuación los nodos en la comunicación. Entonces, hablábamos ahorita que tenemos un emisor, un mensaje y un receptor, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa para que eso suceda? Es decir, ¿qué pasa para que del emisor que está aquí podamos pasar, espérenme un tantico, del emisor que está acá, que podemos sacar, podamos pasar al mensaje, o sea, ese mensaje llegue a este receptor? Pues para que eso suceda de una manera adecuada, pues tenemos que evitar estas situaciones, ¿no, Laura? Sí, Juanita, yo creo que aquí es importante también mencionarle a ellos que esto es como un proceso, ¿no? Entonces tenemos ese emisor que es esa persona que está regando la planta con una manguera, pero como si te das cuenta, se pueden presentar diferentes situaciones, que el mensaje no llegue de manera asertiva. Entonces, por eso nombramos este proceso como esos nodos de la comunicación y son esas dificultades que vamos a encontrar al momento que queramos comunicarnos con el otro. Entonces, encontramos ese rechazo, perdón, muchas veces cuando no queremos entablar esa comunicación tal vez con nuestros hijos porque no tenemos el tiempo, porque tal vez estamos furiosos y no queremos de pronto herirlos, pero es ese rechazo que inicialmente se presenta al momento de entablar esa comunicación con el otro. Ajá. Sobrevaloración del mensaje. Y es pensar que nosotros siempre tenemos la razón y que no vamos a escuchar al otro. Es decir, creemos que la verdad absoluta es la nuestra y no escuchamos lo que el otro nos quiera decir. No damos pie para que el otro nos comunique algo o simplemente no queremos escuchar. Entonces, pensamos que nuestra información es la única veraz, real y la única que vale la pena decir o comunicar. Y hablamos de malinterpretar el mensaje y Juanita, yo creo que es fundamental porque muchas veces como padres simplemente oímos lo que queremos oír o vemos lo que queremos ver, ¿cierto? Sin de pronto ahondar como más en la situación, o sea, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué te pasa? Muchas veces creemos que simplemente tenemos la razón y no indagamos más, no de pronto nos preocupamos por saber qué fue lo que pasó para que nuestro hijo llegara a ese punto o a esa situación o a ese problema. Entonces es importante
poder conocer y poder indagar y no distorsionar el mensaje, sino que se pueda hacer esa indagación mutua. Por eso hablamos de que esa comunicación sea fluida, de que como padres de familia tengamos la disposición para escuchar y al momento de comunicarnos no simplemente gritar, sino que a través del diálogo poder entablar estrategias que nos permitan dar solución a esas situaciones, o no simplemente dar solución a estas situaciones, sino muchas veces nuestros hijos quieren hablar, quieren contarnos cómo les fue en el colegio, quieren de pronto expresar algo que les está generando malestar. Entonces es como tener esa disposición de escuchar y de no simplemente oír lo que queremos oír, sino también de ahondar más en las diferentes situaciones. Laura, casi importante tener en cuenta de que nuestros hijos, o sea, de que ellos hacen las cosas por una razón, ¿cierto? De pronto para ellos en ese momento esa razón por hacer las cosas fue válida. Ellos están en proceso de crecimiento, de desarrollo, de aprendizaje y nosotros aprendemos pues cometiendo errores y ellos tienen que cometer sus errores para poder aprender. Y a veces nosotros no permitimos o creemos que como nosotros ya vivimos eso, ellos no tienen por qué vivirlo de esa manera o no tienen por qué hacerlo así. Ellos tienen que comprender las situaciones del mundo para sí mismo tomar decisiones, ¿no? Y vamos con la descalificación de la comunicación. Entonces es invalidar un mensaje, cambiar el tema, decirle no me interesa lo que tú me estás diciendo. Es decir, cuando el niño viene y nos cuenta algo, por ejemplo, nos dice que un compañero le pegó y nosotros le decimos, ay, no le ponga cuidado, es una bobada. Para él no es una bobada, para él es algo muy importante porque es algo que le está viviendo. Para nosotros puede ser una bobada porque ya como nosotros como adultos pues hemos vivido otras cosas y hemos reorganizado nuestra escala de valores y de acciones de importancia, mientras que ellos no. Ellos necesitan vivir todas esas etapas y comprender que todo lo que nos digan a nosotros no se lo vamos a invalidar. No vamos a decir que no es importante o que no tiene ningún sentido, sino que lo vamos a apoyar y le vamos a poner cuidado. Vamos a estar atentos a él. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no el niño siente que las situaciones que a él le pasan, las cosas que le suceden, para el padre no o la madre no es importante y dejan de contarnos cosas y cuando dejan de contarnos cosas, pues la relación se va como aislando, o sea, vamos alejándonos de nuestros hijos y esa no es la idea es que fortalezcamos el vínculo familiar. No sé si hay algo más, Laura. No, Juanita, yo creo que digamos, son una de las dificultades que se pueden presentar, por eso yo también creo que es muy importante ser empáticos con el otro, poder reconocer y comprender que el otro también atraviesa por diferentes situaciones y que debemos ponernos en los zapatos del otro para que esa comunicación también sea mucho más asertiva. Sí, señora. Por ello que hablamos, ay, se me fue, espérate. Por ello que hablamos de las claves para una buena comunicación con los hijos. Y tenemos como esos pasitos que son como también tips, ¿no, Laura? Entonces vamos a hablar sí, señor. de estos tips. Entonces, debemos buscar el lugar y el momento adecuado. Nosotros no podemos tener una comunicación o una charla, una conversación con nuestros hijos en un sitio donde no tengamos los medios o no estemos de una manera cómodos. Es decir, yo no puedo hablar con él algo serio en una discoteca, en un bar, en la calle, en un centro comercial. No, debo buscar el espacio donde los dos nos sintamos cómodos, donde los dos, tanto el papá como papá, mamá o hijo tengan, o sea, sientan que no se les está agrediendo el espacio, no se sientan menos, sino sientan que tienen igualdad de oportunidades para que la comunicación sea fluida. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no sientan que no puedan hablar o que no puedan decir cosas, sino que el espacio está para ellos. Y otro tip muy importante es mostrar atención por lo que están expresando nuestros hijos y lo volvemos a resaltar y es que es importante que sin importar las obligaciones o por lo mínimo que sea que ellos quieran expresarnos, que estemos ahí atentos a escucharlos y cuando hablamos de estar atentos es que dejemos el celular de un lado,
de que tengamos la disposición de cuerpo y mente para poder escuchar y poder analizar qué lo está, qué le está generando ese malestar o qué situación lo está agobiando para poder ayudarle. Muchas veces, y lo hemos identificado en muchas ocasiones, y es que el padre, con tantos quehaceres que tiene diariamente, de pronto no está como tan pendiente de lo que él quiere comunicar, sino que simplemente lo escucha y dice, sí, Juanito, listo, está bien, pero realmente estamos escuchando lo que ellos nos quieren decir, realmente estamos prestando atención. Entonces, yo creo que es fundamental de que pongamos esa atención de cuerpo y mente y que alineemos nuestra expresión verbal, nuestra expresión no verbal para el momento de comunicar toda aquella situación que lo agobie y poder generar esta solución a cada situación que se presenta. Por eso es importante, Laura, acá lo pusimos no como un paso ni como un tip, sino como algo que puede ser como una constante, es ser paciente y tolerante. La tolerancia no es aguantar todo lo que el otro haga, sino la tolerancia es entender por qué el otro hace las cosas, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro también. Entonces, por eso es importante resolver esos conflictos a través del diálogo, enseñarle a nuestros hijos que la violencia, que los gritos, que el maltrato no son la solución, sino que todas esas situaciones que él vive las podemos conversar, las podemos dialogar, y que si creamos o entablamos un diálogo en donde tanto él se escuche y nos escuche como nosotros lo escuchemos y seamos escuchados, pues no va a haber problema que no podamos resolver. Claro, hay dificultades que son muy difíciles de manejar, pero no quiere decir que sean imposibles o que no tengamos la capacidad como familia para afrontarlas. Lo importante es que esa comunicación, como hemos dicho, sea fluida, sea asertiva, sea empática, todos estemos pues como poniendo todo de nuestra parte para que la comunicación no sea unidireccional, sino sea bidireccional y que permita la construcción de nuevas estrategias en el núcleo familiar. Por eso también es importante, Juanita, y complementando lo que tú dices, y es aprovechar ese espacio para compartir cuando estamos con ellos, para poder socializar. En la escuela de padres anterior lo decíamos, y es que las pantallas también nos están quitando diferentes procesos que anteriormente realizábamos, y es como no necesitamos dinero, y lo decimos, podemos también hablar sobre una película, ver una película y analizarla, tal vez ir a dar una vuelta por el parque. Lo ideal es, y tú también lo decías mucho, y no es tanto ese tiempo, sino esa calidad que estamos regalando a nuestros hijos para que ese proceso educativo y todo el proceso de desarrollo también tenga ese bienestar y esa importancia que se requiere. Sí, señora, ¿me estás escuchando? Es que no, se me fue un momento. Sí, te estamos escuchando. Ah, bueno. Vamos, otro aspecto es crear un ambiente de tranquilidad y confianza. Es decir, yo no puedo llegar a sentarme a hablar con mi hijo con la correa en la mano, porque él ya de una vez va a sentirse intimidado, ¿no? Va a sentir que yo le voy a hacer daño, que las cosas no van a ser de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Pues crear un ambiente en donde le vamos a decir, vamos a hablar, estoy enojado contigo, estoy de mal genio, pero quiero escucharte, quiero saber qué es lo que tú piensas, por qué sucedieron las cosas y comprender el por qué y mirar cómo solucionamos juntos. Pero si yo, como digo, ya llego con la correa en la mano o llego con una actitud agresiva, pues él no me va a comentar qué es lo que le está sucediendo, ¿vale? Es importante también, Juanita, identificar qué es lo que a ellos les gusta, qué les genera ese interés, esa motivación, y cómo a través de esos intereses nosotros como padres de familia también podemos acercarnos, también podemos ser partícipes de lo que a ellos les gusta. Muchas veces ni conocemos cuál es su comida favorita, ni conocemos cuál es su actividad favorita. Entonces es importante que como padres de familia y como corresponsables de su proceso nos interesemos por cada uno de sus gustos o de aquellas cosas que lo motivan para salir adelante. Hablar con ellos de todo, es decir, tocar los temas tabú,
hablar con ellos del sexo, hablar con ellos del consumo de drogas, hablar con ellos de todas esas cosas que a ellos les inquietan. Es importante que hablemos con ellos, por ejemplo, del cuidado hacia las relaciones sexuales y hacia quién nos puede tocar, con quién podemos permitir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no los hablamos, o sea, cuando el padre familiar es el que le explica eso al hijo, se lo explica al compañero, se lo explica al internet, se lo explica a la televisión. Y créanme que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el niño busca sexo en internet, pues la información que le va a llegar a él va a ser una información que puede ser, por ejemplo, páginas pornográficas, donde él ve que el sexo es normal, que las relaciones sexuales son sin amor, son sin protección, o sea, una serie de situaciones que lo van a poner, en vez de que él aprenda, lo van a poner en riesgo. Lo mismo lo del consumo de sustancias, hay que explicarle las situaciones que se presentan hacia ciertos riesgos, hacia los amigos, hacia, por ejemplo, las pandillas. Todo eso es mejor que lo hablemos nosotros con ellos y no que sean otros medios los que les expliquen. Y cuando hablo de otros medios, obviamente me refiero a la televisión, el internet y los amigos, porque los amigos están igual o peor de perdidos que ellos. Entonces, pues, no, la información para él no va a ser clara. Es importante también preguntarles su opinión. Y cuando los escuchamos y sabemos lo que ellos piensan en relación a la situación o al tema que se está dialogando, también les estamos enseñando que la comunicación es un pilar fundamental al momento de entablar una conversación con el otro. Cuando comprendemos o cuando ellos dan ese punto de vista de ellos, también los estamos nos estamos permitiendo que ellos se sientan queridos, se sientan valorados, se sientan importantes en nuestro núcleo familiar. Por eso es muy importante escuchar esa opinión de ellos. Hazles partícipes de las decisiones que se toman en casa. Claro, hay decisiones que ustedes van a decir, pero ellos no tienen por qué tomarlas. No, ellos no las deciden, ellos no las toman, ellos no son los que las determinan, pero sí es importante que ellos sepan por parte de ustedes qué decisión se toma. Que hay decisiones que entre todos pueden hacer en consenso y pueden construir entre todos. Entonces es importante eso, es importante pensar que él, o que no es pensar, que él sienta que hace parte de ese núcleo familiar y obviamente que hace parte, pero también hay que hacerlo partícipe de las decisiones. Que si vamos a salir a algún lado, le digamos, bueno, vamos a salir, ¿a ti qué te parece si vamos a tal parte, si hacemos esto, si hacemos aquello? O simplemente si hemos pensado, hemos decidido con tu mamá, con tu papá, con tu tío, con tu primo, con los que viven en la casa, que vamos a hacer estas normas o vamos a tomar estas decisiones y queremos compartirte esta información, porque si no, él va a sentir que todo es impuesto y que él no tiene voz ni voto en las decisiones del núcleo familiar. No sé, Laura, si se me queda algo más. No, Juanita, yo creo que es importante mencionar y reiterar la importancia de la comunicación y los valores de la familia. Vuelvo e insisto, esto determinará o será esta base fundamental en el momento en que nuestro hijo o nuestros hijos se comuniquen con el otro. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, yo creo que es fundamental, Juanita, también ser empáticos y poder validar esa necesidad del otro o conocer esa necesidad del otro y comprender que todas las personas en algún momento de nuestra vida pasamos por situaciones que nos agobian y tal vez hacer un par en el camino y pensar antes de comunicar o expresar lo que quiero decir. Sí, señora, igual también es muy importante tener ya en claro que todos todos tenemos un rol en ese núcleo familiar y todos nuestra voz o sea, la voz de cada uno de los miembros del núcleo familiar, como tú lo has dicho, es importante y no se puede perder. Por ello, en la asistencia que está en el link que ustedes ven ahí abajito, entonces en esa asistencia hay una parte al final donde dice observaciones o cuéntame ¿qué les pareció la actividad? Entonces, por favor, ahí díganos cómo se comunican ustedes con sus hijos, qué de lo que hemos dicho hoy
les ha servido o qué dicen ustedes que definitivamente no es importante y debemos quitarlo para nosotros también aprender. Acordémonos que esto es un aprendizaje tanto de ustedes con nosotros como nosotros con ustedes. Esas actividades no es solamente que nosotros les brindemos a ustedes información, sino que desde sus comentarios nosotros estamos aprendiendo muchísimo, porque como decíamos hoy en el tema, la comunicación es bilateral, va de ambos lados, es recíproca, lo que ustedes aprenden y lo que nosotros aprendemos, pues es la construcción del conjunto, de estar todos en esta misma sintonía. No sé si se nos queda algo más, niñas. No. Pues agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Señora. Agradecerles a todos por estar atentos y por acompañarnos, recordarles que este espacio pues es especialmente para ellos y lo que tú decías, trabajamos constantemente para poder brindar estrategias que les permitan fortalecer el núcleo familiar. Sí, señorita. Igual, recuerden suscribirse al canal, recuerden que estamos en el Facebook como, Josiani, Orientación Escolar Pola. Orientación Escolar Pola. Orientación Escolar Pola. Acuérdense que también está Politizados en el Facebook. Recuerden que por medio del WhatsApp nosotros estamos brindándoles información y que ustedes pueden estar con nosotros en una constante comunicación. Y por último, que la otra semana les vamos a enviar el link de la página web para que estemos pues también ahí interactuando. No siendo más, les agradecemos un montón que hayan compartido este espacio con nosotros. Recuerden que nosotros estamos contestando sus inquietudes también por los mensajes que nos están llegando en este momento en la transmisión. Ahí los estamos contestando y les agradecemos que nos hayan acompañado. Esperamos vernos pronto. Chao.